El Club Matacán es un colectivo conservacionista senderista, sin ánimo de lucro, pero con muchas ganas de divertirse y de andar, andar y andar. Para ser admitido en el Club Matacán no hace falta ningún valor especial, tan solo que te guste la naturaleza, estar dispuesto a patear un buen trecho de monte, y si tienes la fortuna de que te guste la cerveza, el vino y la buena comida, mejor que mejor, porque en este club hay tiempo para todo. No hay mayor placer que haber estado perdido en el monte, hacerte 15 o 20 kilómetros disfrutando de parajes inigualables y, a la vuelta, para reponernos, unos botellines fresquitos. Ahora bien, una cosa es ir de excursión con el Club Matacán y otra, bien distinta, es ser un matacán. Ser un matacán es una condición vitalicia. Se es matacán en el campo, en el trabajo, en tus ratos de ocio. En definitiva, se es matacán de por vida y en cualquiera de sus manifestaciones. Para adquirir dicha condición no es necesario más que, por simple que parezca, querer serlo. Esto es, aparte de gustarte el monte y acompañar al club en sus excursiones, demostrar ilusión y una actitud siempre positiva ante la adversidad, demostrar entusiasmo en lo que se hace, tirar del carro cuando sea preciso, irse al monte sin quejarse después de una noche de juerga. Comienza la aventura propiamente dicha en aquel lejano ya año 2001, cuando Falín, Luis y Antonio ponen rumbo al, por entonces, aún semidesconocido Parque Natural de Somiedo, que tanto marcará, con el devenir de los años, al Club Matacán, visitándolo posteriormente en muchas ocasiones en sus viajes. La idea inicial era la de quedarnos en el camping de Pola de Somiedo, la capital del concejo. Y efectivamente así fue. Pero después de una primera noche de perros, para el matacán Antonio, aprisionado entre ronquidos a diestra y siniestra por sus dos acompañantes en una estrecha tienda de campaña, se produjo uno de los descubrimientos más importantes de estos años para el club, que no es otra cosa que descubrir de casualidad a la maravillosa familia que regentaba un pequeño hotelito en uno de los tesoros del concejo, nuestra añorada familia de Josefina, en Villar de Bildas. Evidentemente, el camping pasó a mejor vida. El descubrimiento fue al inicio de una excursión por aquel maravilloso entorno, la subida a la braña de la Pornacal, cuando una mirada femenina salida de un cuento de hadas atrajo poderosamente la atención de los, por entonces, 3 imberbes matacanes. Aquella poderosa valquiria, en conversación con su abuelo a la entrada del pequeño negocio que regentaba la familia, supuso un frenazo a las intenciones matacanas de empezar la ruta por la mañana. Unas cervezas antes de empezar la ruta, y todo cambió de repente para el Club Matacán, empezando una bonita relación que aún perdura a día de hoy con Josefina y su familia. Aunque no hay documentos gráficos, nuevamente repiten los noveles matacanes en Somiedo, cogiendo confianza con nuestra Josefina y Manolo, con los paisanos, perdiéndose una y otra vez por los senderos que tan amablemente intentaban explicarles sin éxito. Excursiones fallidas al Lago Bueno, al páramo, pero que sirvieron de honda experiencia para posteriores excursiones y dieron un conocimiento del terreno bastante exhaustivo. Durante estos primeros años, Somiedo, su gastronomía, sus paisajes, su fauna y sus gentes, fue un destino recurrente para los matacanes. En este año, ya con la presencia de Juan y el Gran Matacán, apelativo este, en honor a la gran sabiduría y al valor mostrado en el campo ante bichos de todo pelaje por Pepe Córdoba,
Empezamos a recorrer, brújula y mapa en mano, y con numerosas equivocaciones, al perdernos una vez sí y otra también en las rutas, llamadas por nosotros matacanadas, por estos maravillosos parajes. Rutas aconsejadas por los paisanos del lugar, como la recordada subida al páramo tras un pastor al que pareciera que la montaña era llana y no tuviera desnivel, donde los matacanes pasamos un auténtico calvario para poder seguir el ritmo del paisano. Lago, Bueno, Ferbellín, el indomable y desconocido páramo, y las cenas que nos esperaban con Josefina tras la jornada dejaron una profunda huella en el corazón de los matacanes. Este año los matacanes, con el acompañamiento de nuestro anfitrión de hoy, Miguel, deciden variar el destino y explorar otros ignotos, para nosotros paisajes de la sin igual cordillera cantábrica. El año 2004 quizás sea de los más recordados por los matacanes, dada la gran cantidad de anécdotas que ocurrieron y que, perdonen los asistentes, fueron tantas que algunas quedarán guardadas para siempre en la memoria de los integrantes de ese año. ¿Cómo no acordarnos de la ilusión que mostró el matacán Miguel en la hasta ahora única pero imborrable participación con el Club Matacán y su famoso "aquí tiene que haber tela"? En alusión a la cantidad de bichos que intuíamos se tendrían que esconder en los paisajes salvajes que se extendían ante nuestros ojos. Momentos como la subida al Golobar y el descubrimiento del refugio, La Collada, que allí se encontraba, dieron lugar a otra legendaria familia que marcó también el corazón de los matacanes. Ana, Andrés y su hija, que regentaban el establecimiento. ¿Cómo no acordarnos de ese cocido montañés y sus chuletones de potro que con tanta destreza cortaba Ana en la cocina, mientras nosotros departíamos con el dueño las anécdotas de la jornada? ¿Cómo no acordarnos del matacán Juan al preguntar si tenían cocido con su habitual seguridad y carisma, y al recibir la respuesta afirmativa por parte del dueño, le espetó un "pero estará bueno, ¿no?" ante la incredulidad del resto de matacanes que asistíamos a la conversación? Por un momento se mascó la tensión y todo acabó entre risas y un recuerdo imborrable de la familia. Tras varios días de correrías por esas montañas, el matacán Falín, en la última excursión, adujo que se quedaba en la casa, que estaba malo y con grandes fiebres. El resto hizo la excursión programada, pero ante la preocupación por su estado de salud, regresamos pronto a ver cómo iba el enfermo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al que creíamos delirando y al borde de la muerte estaba dándose un gran festín en el mejor restaurante del pueblo, copa de coñac incluida, y con grandes risotadas al vernos llegar? Sin verlas venir, ya estaba Falín pergeñando su matacán B. Pero justo es decir en su favor que aunque algunas veces no nos acompañara, siempre estaba al quite por si teníamos algún problema, como cuando ante nuestra tardanza en una de las excursiones se le ocurrió, desafiando a la densa niebla, tocar el claxon del coche y vociferarnos. Hecho este que hizo que los matacanes, perdidos en medio del monte, pudieran concluir con buen pie la excursión atraídos por su ingenio. En este 2004 se produce la primera escapada matacana en otoño. Teníamos ganas de vivir los colores de esta época en ese entorno tan privilegiado. Los matacanes Luis y Antonio tuvieron el privilegio de contemplar con otra perspectiva los paisajes vestidos de otros colores distintos a los acostumbrados al verano. Josefina y su hotel La Pornacal nos acogieron en este breve pero bonito viaje y hasta compartimos lecho en una cama con dosel. Aparte de la tradicional escapada al norte, hubo momentos en que, aprovechando la berrea u otras circunstancias, se organizaron pequeñas escapadas a nuestra preciosa Sierra Morena. En esta ocasión, el Gran Matacán, junto a Luis y Antonio,
se adentraron en los parajes agrestes del río Yeguas, que hace de división natural entre Córdoba y Jaén, por aquellos tiempos en los que el lobo ibérico aún campeaba por estas sierras. También en este año 2005, los matacanes Antonio, Falín, Luis y Miguel realizamos una escapada primaveral a Villaviciosa de Córdoba para intentar ver ciervos por estos parajes de pinos y jaras, dada la alta densidad de estos ungulados en esta zona. Fue una escapada corta, pero muy intensa, y con la anécdota de un pinchazo en el que, como se puede apreciar, todos trabajamos de lo lindo en su reparación. El gran viaje matacán del año pone rumbo a otras de las joyas de la cordillera cantábrica, como es el Parque Natural Saja-Besaya, en Cantabria. Este viaje supone el estreno del Honda CR-V del Matacán Antonio, que sustituye al 4x4 de Falín de los últimos viajes. Un estreno que hace que el flamante coche se quede casi reventado por la montaña, debido a los calentones que cogía y a la famosa parafina. Este año se caracterizó por mucho trayecto en coche y poco andar. Tuvimos la compañía de Pepe el Máquina, que no acabó de adaptarse a la filosofía matacana. Buenas comidas, buenos paisajes, bonitos pueblos como Bárcena Mayor y grandes fiestas nocturnas de Prao que pudimos disfrutar, participando del ambiente con el paisanaje del lugar, incluidas algunas autoridades del lugar que nos acogieron y el destino puso en nuestro camino. En 2006 tenemos la fortuna de elegir como destino uno de los rincones más bellos de la península ibérica, el frondoso y desconocido Redes. Paisajes de un verde intenso, de interminables bosques de hayas y robles y grandes desniveles. La anécdota por antonomasia de este viaje y de todos estos 25 años de existencia del club, y que a día de hoy aún genera controversia entre los matacanes protagonistas, es sin duda una excursión desde Caleao a Los Arrudos, pasando por el lago Ubales, y que decidieron continuarla por una pista de bajada infernal hasta una de las aldeas que se vislumbraban en lontananza. Este humilde cronista, imparcial y objetivo, solo puede decir que en la bajada sin fin, el grupo se desperdigó. Cada uno llegó como pudo, en algún caso con las rodillas destrozadas, y actuaron según sus instintos. El matacán Falín, recogido en un coche por misericordia, por un paisano del lugar entre tremendas fatigas, se encontró en una curva de la carretera con el despistado y perdido matacán Antonio, al que invitaron a subir al coche escoba. Estos, pensando que hacían lo correcto, se fueron al pueblo donde estaba el coche matacán al inicio de la excursión, y como es costumbre y dictamina el código del Club Matacán, pasaron la tarde entre botellines, esperando a que aparecieran los matacanes Luis y Juan, que estaban buscando, como locos y desesperados, a sus dos compañeros de aventuras. En fin, cada uno con sus razones. Un tema aún sin resolver, hoy día, digno de estudio, por el propio Iker Jiménez. Sea como fuere, un viaje que dio mucho de sí, con grandes paisajes, gran gastronomía y la visita final a Gijón y sus sidrerías. Otro de los puntos emblemáticos de la cordillera es el protagonista de la excursión de 2007, el famoso Macizo del Mampodre. Alojados en Burón, a pie del pantano de Riaño, tuvimos la oportunidad de realizar los Mampodres, como se conoce a la excursión, que va recorriendo todos los picos del impresionante macizo. Pero no solo quedó ahí la cosa, pues la magnífica ubicación base nos permitió acercarnos hasta el puerto de San Glorio, hacernos las fotos de rigor con la estatua del oso y recoger unos champiñones silvestres que degustamos, junto a unos buenos chuletones, en el restaurante Gure Choco, que acogimos como base para los botellines vespertinos y las cenas, departiendo con las gentes del lugar, que, como se ve, no son muy buenos amigos del lobo. Hablando de lobos,
el matacán Falín, supermatacán desde este momento, afirma que vio a dos lobos en un recodo de la carretera. A día de hoy, sigue siendo un misterio si este hecho fue así o es fruto de su imaginación. En 2008, el club decide conocer otra de las joyas de la corona de la naturaleza ibérica, como es la Reserva Integral de Muniellos, el mayor robledal de la península. En este viaje se quedó en tierra Juan, una ausencia de gran peso, pues sabemos de su pericia para orientarse en el monte y descifrar con gran instinto los mapas topográficos. Como gran anécdota de este viaje, reseñar que Falín, tras llevar al resto de matacanes en coche hasta lo alto del puerto de Cienfuegos, para una excursión realmente dura por la bajada que les esperaba, literalmente comiéndose las retamas, cual jabalíes, se cargó el cárter del coche de alquiler al meterlo por caminos para nada recomendados para un utilitario normal. Este incidente no amilanó para nada a los matacanes, que esa noche habían encargado un pote y un guiso de cabrito en una aldea cercana, pues Falín, con gran pericia y astucia, dejando el coche en punto muerto, guió con gran acierto al grupo hasta la codiciada cena, que por un momento se vio peligrar. En esta ocasión, la tendencia del gran matacán a beber en arroyos, pozos o en aguas poco salubres le jugó una mala pasada y tuvo que estar gran parte del viaje con un rollo de papel higiénico y una botella de Aquarius como compañía en vez de la bota de vino como mandan los cánones. Punto final del viaje en La Coruña, en donde los matacanes pusieron rumbo para coger el avión de regreso. En este año, 2008, el Club Matacán hace doblete y se permite una escapada invernal hasta uno de los santuarios del lobo ibérico en la península, la zamorana Sierra de la Culebra. Los matacanes Juan, que así se repuso de su ausencia veraniega, Luis y Antonio, este último gran conocedor de la zona, se perdieron por estos parajes solitarios y tuvieron la fortuna de contemplar una gran nevada en las cercanas tierras de Sanabria, soportando temperaturas de hasta -6 grados, pero pasándolo en grande y jugando como niño. Para este año, con la baja del Gran Matacán, el club se dispone a conocer un destino poco conocido, pero que auguraba grandes excursiones, como el tiempo se encargó de reconocer, nombrando estos desconocidos parajes como Parque Natural Las Subiñas La Mesa. Excursiones exigentes como la subida a Peñarrueda, que el club no fue capaz de culminar por venírsele encima una intensa niebla que les hizo volverse sobre sus pasos, dejaron profunda huella en sus miembros, así como otras exploraciones a territorios cercanos, como las fuentes del Sil, en Pavia, o disfrutando por el entorno del puerto de la Ventana. Y como siempre, dejando buenos amigos allá por donde va, como la recordada Loli, de la Oficina de Turismo de Quirós, que tan amablemente nos atendió esos días por tierras quirosanas. Este año se vuelve a hacer doblete y se monta una excursión otoñal en la siempre gratificante Laciana y, más concretamente, el Alto Sil, tierra ya conocida por los matacanes de anteriores escaramuzas, por esos territorios lindantes con Somiedo. Con base en Villablino, los matacanes exploran brañas, cascadas y bosques donde aún habitan especies tan emblemáticas como el escaso urogallo cantábrico y el oso pardo. Con el apoyo de Falín en la logística, que los espera al final de la etapa, también empiezan los matacanes a aprovechar esta circunstancia y a hacer travesías, como la que hicieron desde la ganadera Sosas de Laciana hasta Villar de Vildas, subiendo al Cornín, hermano pequeño del Cornón, cima emblemática compartida por somedanos y lacianiegos. Especialmente recordada es la excursión a los tejos milenarios de Rioscuro. Sabido es que a los matacanes les gusta explorar territorios solitarios
y poco transitados, y huir de las masas. Pues bien, ¿cuál no sería la sorpresa que nada más empezar a andar, atisban hordas de senderistas, traídos en autobuses, hasta este bonito rincón? Ante la incredulidad de verse superados por tanto senderista, no queda otra que resignarse, dejarles paso e ir a su ritmo. Muy justificada la presencia de tanto montañero, pues los tejos mágicos de Rioscuro son de gran porte y belleza, atrayendo a multitud de senderistas. Los matacanes, integrados en el grupo de amigos de toda la vida, intentan contagiar su pasión por la naturaleza y hacen una escapada dentro del marco de las casas rurales con los amigos, a posadas y el entorno de hornachuelos, donde futuros matacanes pudieron observar la berrea e iniciarse en el senderismo, aparte de compartir, como los matacanes, buenos ratos de confraternidad. En 2010 se produce la hasta ahora única visita del Club Matacán a los Pirineos, en esta ocasión auspiciada por el campeonato que habría de jugar nuestro hermano de sangre, el Sporting Club 1989, en tierras catalanas. La cercanía de ambos territorios hizo que conjugáramos Club Matacán y Sporting Club, con la compañía del gran Óscar Cardeñosa, al que delegamos el tema de la conducción, por aquello de ser abstemio, y gran paradoja, propició la primera gran anécdota de este bonito viaje, puesto que alcohol no bebería, pero nada más coger el coche de alquiler, ni corto ni perezoso, se saltó un stop, siendo parados por la Guardia Civil, que aunque reconoció el ilustre apellido de Óscar, no tuvo la más mínima misericordia, con los miembros del club siendo multados al instante. Bellísimos los parajes alpinos de estos territorios pirenaicos, donde los bosques de abetos, los ibones, las marmotas, los sarrios y la nieve, aún presente, propiciaron magníficas excursiones. Aún es recordado en una de las subidas a uno de los puertos que hacen de frontera con Francia, cómo veíamos a una pareja de octogenarios subir a paso de tortuga, pensando que jamás nos alcanzarían a ese ritmo. Pues bien, no solo nos alcanzaron, sino que como buenos senderistas originarios de tierras tibetanas y acostumbrados al Himalaya, nos sobrepasaron ante nuestra total estupefacción. Terminada la excursión, y mientras tomábamos unas cervezas en la bella Benasque, esta pareja nos vio y no pudieron reprimir una sonrisa mordaz al pasar junto a nosotros. Lecciones de vida. Gran matacanada, la protagonizada por Antonio, quien para cruzar un arroyo de alta montaña no se le ocurrió otra cosa que lanzarle sus prismáticos a Óscar, quien ya había cruzado tan poderoso caudal de agua, pero con la mala suerte de que éste no pudo sujetar los prismáticos, y estos se fueron aguas abajo, para alegría de algún otro senderista, que metros más abajo se haría con ellos de manera gratuita. Para este año, el club se mueve a caballo entre tierras leonesas de Riaño y las cántabras de la bellísima Liébana. Con base en zona cántabra, los matacanes tienen la suerte de conocer a Juncal, gran amante de su tierra y de las montañas que la circundan, y que nos brindó buenos y sabios consejos, acompañándonos hasta la base del mismísimo y emblemático pico Curavacas y su laguna, que da lugar al nacimiento del río Carrión, y que da nombre a esta maravillosa zona que responde por el nombre de Fuentes Carrionas, en la montaña palentina. Finalizada esta travesía nuevamente en zona lebaniega, su mujer, amablemente, nos esperaba para recogernos en una inolvidable travesía por estas bellas tierras loberas. Muy gratificante comprobar cómo estas gentes, recias y reservadas, lo dan todo creando lazos difíciles de olvidar. También esta escapada da lugar a conocer otro sitio emblemático y frecuentemente visitado por los matacanes en años posteriores, como es el Mesón El Laurel, regentado por la familia de Manolo, en Caloca, que tan amablemente nos trató y que sería testigo en años posteriores del bautismo de nuevos matacanes. Pero esa es otra historia aún por llegar. Grandes excursiones las realizadas como el Camino de los Rojos,
llegando al bellísimo mirador de Piedras Luengas y con Peña Labra al fondo, u otras por tierras de Riaño, donde los matacanes vieron por primera vez por estos lares a cabras montesas, añadiendo este avistamiento a los ya conocidos de ciervos, corzos y sobre todo rebecos que pueblan estas bellas montañas. Extraordinario epílogo de estos días pasando el día en Santander, donde los matacanes se relajarían y estirarían las piernas tras días de bellas excursiones. Incluso se atreverían a probar las frías aguas del Cantábrico antes de coger el avión de vuelta. Vuelve el Club Matacán a sus orígenes y pone rumbo a su amada Somiedo y, como no, al Hotel La Pornacal de nuestra querida Josefina. Este año, además, recibimos con alborozo la compañía de Luisa, Fran y una joven Ana, que de tanto hablarles de Josefina y los encantos de su cocina, y de esas tierras que tanto nos gustan, decidieron pasar unos días con nosotros, dando más alegría, si cabe, a la escapada de este año, y sintiéndose matacanes por unos días, recorriendo parajes de gran belleza como los alrededores de La Peral. Por su parte, los matacanes volvieron a subir al escondido y salvaje Lago Bueno, en zona restringida, pero que ellos, con el aval que dan años de visitas a estas tierras y el conocimiento proporcionado por los paisanos, tienen privilegio de paso. Culminaron sus aventuras con una bonita travesía hasta el puerto de Somiedo, gracias a la familia de Josefina, que aparte de llevarlos en el coche hasta la Braña Vieja, ahorrándoles un buen trecho, les hicieron partícipes de sus labores ganaderas. Esas fotografías de nuestra querida Josefina, guiando a su ganado entre esas bellas montañas, son una imagen que jamás podrán borrar de su memoria quienes pudieron tener la suerte de vivirlo. Vuelve el Club Matacán a instalarse en Villablino, cabeza de partido lacianego y excelente lugar base para recorrer amplias zonas de la cordillera. Bonitas excursiones por estos indómitos parajes los llevaron a llegar al Pico Rubio y al lago Cheiroso, amén de bajar por las lagunas de Fasgueo en territorio de Degaña, así como ascender al mítico Cueto de Arbas, previo paso por su mítica laguna Testigo, de tantas historias sobre duendes y xanas. Visitaron también otro lugar referente para ellos como Casa Petra, donde degustaron en muchas ocasiones sus excelentes chuletones de ternera y sus patatas fritas sin igual. Precisamente aquí, tras reponerse de una dura excursión con los manjares de Petra y su admirada hija Ana, y tras complementar la comida con botellines, buen vino y algunos digestivos, y de disfrutar posteriormente de las fiestas del lugar, fueron parados por la Guardia Civil en un control de alcoholemia a escasos 100 metros de donde se alojaban. Aunque Juan intentó avisar con un «están dando el alto», más propio de otros tiempos, dicha advertencia no fue bien captada por un Antonio que, cual cordero degollado, se dirigía lentamente hacia su cruel destino sin poder reaccionar. 500 euros fue el resultado, llevando Juan el coche a buen puerto tras dar un increíble cero en alcohol después del ajetreado día que llevaron. Lamentablemente, el viaje acabó antes de tiempo por el aviso del fallecimiento del padre de nuestro matacán Juan en plena excursión a la laguna de Cisterna. Valga esta humilde crónica de este verano en su honor. Primera visita del club a este ignoto y solitario paraje conocido como Los Ancares, en los confines de León con Galicia. Previa parada en Molinaseca y su bello puente medieval, lugar de peregrinos de paso del Camino de Santiago, nuestros matacanes se disponen a descubrir los tesoros de esta despoblada zona. Ascensiones desde el largo puerto de Ancares hasta el Cuiña, los valles de Burbia, sus rebecos y sus nieblas, son testigos de las andanzas de nuestros matacanes, que también encontraban esparcimiento en Vega de Espinareda con sus playas fluviales.
vuelta a su amada Somiedo con la anécdota de la compañía de un amigo del matacán Antonio, quien, habiéndole hablado de la belleza de estas tierras, se quiso sumar a las aventuras de este año, aunque su espíritu matacán no fue el esperado. Alojados, como siempre, por estas tierras en casa de Josefina, nuevamente fueron halagados por la familia y subidos en tractor para acercarse al añorado Lago Bueno y alrededores. Especialmente salvaje resultó la excursión desde las viñas hasta la conocida popularmente como Braña de los Ciervos, donde varios ejemplares pastaban con total tranquilidad. Valle de enorme belleza y donde se respira naturaleza pura, este de la Trapa. Otro valle emblemático, como el de Saliencia, también fue testigo de las andanzas de nuestros matacanes, donde pudieron contemplar bellas panorámicas y el vuelo sigiloso y altivo del más pequeño de los buitres ibéricos, el alimoche. Un placer, como siempre, volver a tierras somedanas y disfrutar también, no solo de su naturaleza, sino de su gastronomía, su folclore y sus fiestas que se dan por estos meses estivales. Este año volvimos también a nuestra amada montaña palentina, con la compañía de nuestro amigo Quero, que se las prometía muy felices, pero que, aun poniendo pundonor, se le hizo difícil seguir el ritmo del Club Matacán. Aún así, pudo comprobar la riqueza gastronómica del lugar y tuvo la suerte de disfrutar uno de los momentos más mágicos que hayan vivido los miembros del Club Matacán, que no es otro que, tras volver de una dura excursión por Peñalabra y hacer una visita con su correspondiente opípara cena a nuestro amigo Manolo y su mesón, el Laurel, el club decidió parar en el mirador de Piedras Luegnas y hacer una estación de aullidos. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, de repente, en medio del silencio de la noche, una manada de lobos cercana respondió y empezó a aullar, helando nuestros corazones? Momento inolvidable. Como inolvidable también fue la subida a Peña Redonda, zona agreste donde las haya, zona muy lobera y osera. Restos de depredación del gran cánido salvaje en sus correrías de caza así lo avalan. En definitiva, siempre es un placer pasear por estos parajes solitarios y agrestes que ofrecen espléndidos paisajes y excelente gastronomía. Y para culminar, visita a Santander de despedida, con baño incluido y excelente almuerzo en el recomendado por Juan, restaurante Marucho, que hizo las delicias de los componentes del club. Va ampliando el Club Matacán paisajes y tierras que le quedaban pendientes en sus andanzas, y le toca el turno al muy verde y desconocido Parque Natural de Ponga, a la sombra de los picos de Europa. Espacios emblemáticos como el bosque de Peloño, una mancha verde extensísima de robles y hayas, son recorridos por el club, siempre bien pertrechados, con su bota de vino y su buen queso y chorizo de la zona. Aunque no todo va a ser andar, sino que también hay tiempo para el asueto, y es bien aprovechado el hotelito escogido para la ocasión en el Desfiladero de los Bellos, que cuenta con piscina y jacuzzi, de la que dan buena cuenta sus miembros entre risas y confraternidad. Bonitas excursiones recompensadas con el pote de berzas y las carnes de ternera y chivo, muy popular en la zona. Y para culminar, nos encontramos con la fiesta de la Santina, en Ventaniela, donde los paisanos tanto de la parte ponguesa como los del otro lado de la montaña en la vertiente leonesa, de la Uña, se unen en una jornada de hermandad, de la que tuvimos el honor de ser testigos y de integrarnos con los paisanos del lugar en una jornada festiva y de hermandad. Todavía recordamos como un paisano, engorilado y bendecido por la Santina, ni corto ni perezoso, ascendió en menos de 10 minutos al pico que teníamos frente a nosotros, de considerable altitud. Los miembros del club, conocedores de las pendientes y del esfuerzo que conlleva subir esos desniveles, no daban crédito ante la proeza del paisano. Unos minutos frente a la, sin duda, casi jornada entera que le hubiese costado a cualquier miembro del club.
Sigue el club ampliando horizontes, y esta vez le toca a otro enclave bastante desconocido, pero que guarda espléndidos paisajes, el Alto Aler. Foces y Brañas son testigos de la belleza de estos solitarios escenarios. Aprovechando la cercanía de los altos puertos con León, volvemos a visitar el lago Úbales, en Redes, pero desde la vertiente leonesa, que tanta polémica generó en su momento entre los miembros del club. No volvamos a hurgar en la llaga. Como colofón, visita de asueto y despedida a la costa de Llanes y sus famosos bufones de Pría, y posterior homenaje gastronómico con una buena fabada como plato estrella. Vuelta a los orígenes del Club Matacán, y en esta ocasión con la visita ilustre del denominado Matacán Patrás, David Córdoba, del que ya explicaremos tal denominación. Y se las prometía muy felices este aspirante a Matacán con la parada de rigor en Molinaseca. Grandes risotadas no hacían presagiar el calvario que el destino y la dureza de la montaña le tenían preparado. Jedrez y el hostal Gabrelón, donde el trato fue excelente, sirvió como base a estos días. Aún así, comenzó bien su andadura matacana, nada más y nada menos que con una amable jornada a El Corralín, una antigua aldea abandonada, pero con la peculiaridad de que está habitada por una francesa que vive totalmente aislada en una cabaña, la amiga Francine. Estuvo el club departiendo con ella un buen rato antes de adentrarse por la puerta de atrás, en la reserva de Muniellos. Un entorno muy bonito y salvaje, este de El Corralín. Tras una noche de verbena en una aldea cercana, al día siguiente nuestro protagonista pudo comprobar en sus carnes, y concretamente en sus pies, la dureza de la montaña, pues tras una dura ascensión al Pico Rubio y crestear por la cumbre, las botas que estrenaba nuestro aspirante a Matacán le fueron pasando factura, creándole unas cebaduras y rozaduras terribles que hicieron que la bajada fuera una auténtica tortura, tanto que tuvo que caminar de espaldas todo el descenso entre grandes lamentos cada vez que apoyaba el pie. De ahí tal denominación de Matacán Patrás, por cómo tuvo que acometer dicha bajada andando de espaldas intentando hallar consuelo en su dolor. Dicho por él mismo, uno de los peores días de su vida. En días posteriores se sumó al Matacán Falín y su denominado Club Matacán B, que tantas alegrías proporciona a quien lo prueba. Visitas a San Antolín de Ibias, Río de Porcos y otros parajes dan fe de las bonanzas del Matacán B. Tan solo ya quedaría una excursión matacana, en puridad, por los bonitos alrededores de Ovallo y sus vistas a Muniellos. Nutrida representación matacana para este año 2020 recién salidos de la pandemia, y que además cuenta con otro, en ese momento, aspirante a Matacán, el gran Imanol, que pronto dejará muestras de su instinto para ver animales y pondrá gran interés en culminar las rutas propuestas, aunque su cara en muchos momentos dejara ver el gran padecimiento que sufría al encarar esos desniveles. Una parada previa en Zamora para estirar piernas y la visita ya, en Mampodre, al albergue de la zona degustando unas sidrinas, depararon una primera jornada muy agradable que no hacía presagiar para Imanol lo que se le vendría encima. Una primera jornada en la que los matacanes intentan llegar desde el espectacular puerto de Tarna, rodeado del macizo del Mampodre, hasta Ventaniella, en el lado asturiano y lugar de grato recuerdo para los matacanes, por la fiesta vivida 3 años atrás con la Santina. Falín los esperaría con la furgoneta en tierras asturianas para recogerlos, pero la excursión tuvo que ser abortada, porque cuando estaban en la linde para acometer la bajada, empezó a entrar la niebla desde el lado asturiano, e hizo desistir de su empeño a sus componentes. Tras unas arduas conversaciones sobre si continuar o no con la excursión, y con la fuerte presión ejercida por los simpatizantes del Matacán B, el club decidió volver sobre sus pasos y pasar la jornada en el agradable albergue de Maraña entre sidras y cervezas.
Pero hete aquí que Antonio propuso una agradable excursión vespertina hasta una cercana laguna desde el propio albergue y que con grandes reticencias fue aceptada por ciertos matacanes. Durante la subida a la laguna había algunas miradas que mataban, pero una relajante siesta con las montañas de Riaño por testigo calmaron las aguas. ¿Y qué decir del avistamiento de un lobo que cruzó por delante de la furgoneta a la vuelta? Buen estreno de Imanol con el grupo. La segunda jornada por estas bellísimas y salvajes montañas fue testigo de cómo Falín y su Matacán B cada vez gana más adeptos. El aspirante Imanol empezó con el resto de los matacanes la jornada, pero pronto se dio cuenta del esfuerzo que suponía para sus capacidades físicas seguir el ritmo del grupo. Así pues, decidió darse la vuelta y unirse a Falín y comprobar las bondades del Matacán B, con visita a Cangas de Onís y la degustación, entre otras suculentas viandas, de un excelente cachopo. Mientras tanto, el resto del Club Matacán disfrutó de una excursión realmente bella, por unos parajes espectaculares, reuniéndose todo el grupo al fin de la excursión en Lario, la base del club este año, con nuestro amigo Tino, propietario del bar y la casa donde se alojó el grupo. Espectacular travesía la ideada por el Club Matacán para la tercera jornada por el entorno de los picos de Europa, empezando en el puerto de Panderueda y acabando en el refugio de Vegabaño, a los pies del macizo central, donde un taxi los esperaría para devolverlos al lugar de partida. Y lo que iba a ser una plácida excursión entre estos parajes sin igual, y con todos los miembros del club realizándola con la creencia de que era fácil y con poco desnivel, a punto estuvo de convertirse en un motín ante los padecimientos mostrados por Falín e Imanol, que continuamente recriminaban los pequeños desniveles que tenían que superar. La cara del aspirante Imanol a la llegada del refugio lo dice todo, pero una buena cena ya en la casa rural puso fin a la jornada entre risas y anécdotas vividas durante el fantástico día pasado a los pies de los picos de Europa. Última jornada con una exigente y bonita etapa por la agreste montaña de Riaño, que proporcionó grandes vistas sobre el pantano de Riaño y los picos circundantes, ya sin los miembros del Matacán B, declarados en rebeldía tras la jornada anterior. Una buena cena de despedida puso el epílogo al estreno del futuro Matacán Imanol con el Club Matacán. Vuelta del Matacán a sus orígenes, aunque esta vez se quedan en la capital del concejo, Pola de Somiedo, puesto que los años van pasando y Josefina, para desgracia del club, cerró su negocio por jubilación. Comienza la excursión con la entrega de unas camisetas con el escudo del club que el Matacán Juan, tras varios intentos en años anteriores, por fin logra realizar, y que fueron recibidas con gran alborozo por los miembros del club. Una buena fabada y unas buenas sidras son testigos de la felicidad del grupo. Los matacanes comienzan su andadura recorriendo estos paisajes vaqueiros, con sus brañas y sus ganaderías, y dando cuenta de una comida en otro lugar que se ha convertido en asiduo en los últimos tiempos, el amigo Iván, en La Peral, con sus buenos chuletones. Queda para el recuerdo el avistamiento de un oso en las cercanías del pueblo, que deleitó con su descaro a los matacanes, poniéndoles el corazón a 1000. También hubo tiempo para realizar otras excursiones por otras zonas de este paraíso, que responde por nombre de Somiedo, la visita a nuestro añorado Villar de Bildas y un encuentro con Josefina, ya jubilada, que les alegró el día a nuestros matacanes. También recorrieron el limítrofe Alto Sil, visitando bellos lugares como la escondida cascada de Lumajo, cercana al emblemático Pico del Cornón. Para finalizar, buena travesía se marcan los matacanes desde una pequeña aldea hasta Pineda, paraíso de los ciervos y lugar muy frecuentado en la berrea por los aficionados, pasando por entornos solitarios y de gran belleza.
Al fin de la travesía, esperan Falín e Imanol para la recogida de los integrantes de la excursión. Pero una gran matacanada protagonizada por estos últimos, forofos del jepe, ese sin tener en cuenta el sentido común, que metieron el vehículo por un camino ganadero de reducidas dimensiones, hizo que saltaran chispas por rayar y abollar el vehículo de alquiler. En todo caso, unas buenas sidras calmaron la tensión. Nueva escapada otoñal del Club Matacán en dirección a la reserva de Muniellos, con una población osera muy estable en su entorno y con excursiones al entorno del Cueto de Arbás, que proporcionó divertidas anécdotas entre sus componentes, teniendo a la nieve por testigo de los bolazos de unos y otros. También andurrearon los matacanes por los confines de Fuentes del Narcea e Ibias, como una excursión por solitarios parajes desde el Pozo de las Mujeres Muertas, donde el Gran Matacán dio muestras de su valor y arrojo enfrentándose a poderosos sementales y visitando brañas ya holladas anteriormente cuando el Matacán Patrás estuvo con el club. Cambio de sector de la cordillera para los matacanes, que este año ponen rumbo a Cantabria, al Valle de Polaciones, que proporcionará divertidas anécdotas a nuestros matacanes por celebrarse en Pejanda, base de este año, el famoso Encuentru. Tierra de instrumentos ancestrales como la bandurria y el rabel son protagonistas en él. Recorren los matacanes estas tierras altas cántabras fronterizas con la montaña palentina y con la liébana cántabra, con excursiones no demasiado exigentes y culminando los días con visitas culturales como a la Carmona cántabra y terminando con su buen homenaje gastronómico. Aprovechando la cercanía de la montaña palentina, los matacanes también se encaminan a la misteriosa Fuente del Cobre, nacimiento del río Pisuerga, así como otros territorios cercanos, entre nieblas, dejando la marca del Club Matacán en antiguas cabañas que dan cobijo a pastores y senderistas. Y por fin, tras unos años de darlo todo, Imanol es investido Matacán de pleno derecho, con un sentimental discurso plagado de cariño por parte de nuestro líder, el Gran Matacán, que pasará a la historia del club por su profundidad y trascendencia en el cercano mesón El Laurel de nuestro amigo Manolo en Caloca. Un matacán no entra cualquiera. Ya lo he visto. Entonces, Falín le escribe a los matacanes: oye, que tengo un amigo que es muy buena gente y tal y cual. Nosotros no lo pensamos porque en el Club Matacán hay que adornarte unas cualidades no normales, sino especiales. Solidaridad, cariño, amistad, en fin. X. Hicimos una votación, fueron todos unánimes y entonces entraste al Club Matacán. Desde que entraste hemos visto que tú eres un fuera de serie. No por esto solo, sino por todo lo que tú haces y por todo donde tú te mueves. Pero vaya, después de lo de anoche, ya eres miembro de pleno derecho del Club Matacán, 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 Matacán. La copa. Bravo, bravo, bravo. Y dejamos para el final una breve reseña sobre la fiesta del Encuentro, donde los matacanes se lo pasaron de lo lindo y fueron tratados como unos paisanos más, entablando amenas conversaciones con las gentes del lugar y disfrutando, primero, del concurso de bandurrias por parte de los paisanos que guardan esta bonita tradición, así como de la posterior fiesta. Tanto es así que Imanol es recordado en el lugar como el Mel Gibson de Polaciones. Allá en el otro mundo, en el infierno encuentra gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Vuelven los matacanes al lejano oeste, como denominan algunos paisanos a estos solitarios parajes. Retoman, como primera excursión,
los lagos de cisterna, que, como dijimos anteriormente, en su momento se tuvo que abortar por el fallecimiento del padre del matacán Juan. Empieza el grupo unido, que logra llegar así hasta la base de las lagunas, aunque el fuerte desnivel final hará que el grupo se divida. Se va viendo como cada vez más matacanes comienzan a utilizar los palitos, tan denostados en otros tiempos por sus miembros, pero a los que se les va viendo su utilidad, sobre todo como apoyo en las bajadas. Buen pote como broche final a la jornada para recuperar fuerzas. Segundo día con bonita y corta ruta por el entorno de Muniellos, donde los matacanes pudieron sacar su bota de vino y trasegar unos buenos tragos de vino como les gusta a ellos. Ya en el pueblo, Moal, se produce el reencuentro con el matacán Falín y se pasa una divertida tarde de asueto en el spa del lugar donde se alojan, en cisterna, con un buen epílogo del día con pote y chuletón. En este tercer día se ve perfectamente cómo se complementan el matacán A y el matacán B. Mientras unos hacen monte por estos idílicos paisajes, sus hermanos del B también disfrutan a su manera, aprovechando la gastronomía y las verbenas y fiestas populares que tan frecuentes son durante esta época del año por estos lares. Todo está permitido en el Club Matacán, y los reencuentros entre unos y otros siempre son gratos en anécdotas varias en torno a una buena fabada por testigo. Una amable ruta en el entorno del puerto de Cerredo, completada por todos los matacanes, pone fin a la escapada de este año. Vuelta del club a estos solitarios parajes de los Áncares, con una nutrida representación del club, si bien la base ahora la ponen en el lado gallego, en Piornal, no sin antes estirar piernas en Vega de Espinareda, antes de adentrarse en la subida al puerto de Ancares. El primer día comienza con una poca exigente excursión, debido a la extrema debilidad del matacán Antonio, que a punto estuvo de no acompañar a sus compañeros en el viaje, debido a una fuerte infección en el riñón. Una vez comprobadas las fuerzas del enfermo el día anterior, los matacanes se atreven con una bonita travesía desde el puerto de Ancares, haciendo el Pico Cuiña, al que logra llegar todo el grupo. Desde aquí unos optan por subir otro emblemático pico, el Mostallar, y bajar hasta Piornedo, base del grupo, y otros prefieren no tentar la suerte y volver sobre sus pasos a la seguridad de lo ya conocido. El tercer día los matacanes vuelven a dividirse en dos. Por un lado, el matacán A hace una agradable excursión por el entorno de Piornedo, mientras que los matacanes B se desplazan hasta Lugo a echar el día. Sin embargo, los estragos de las curvas de estas solitarias carreteras hicieron mella en Imanol, al que se le atragantó la visita a Lugo y estuvo vomitando gran parte de la noche, sin poder acompañar al grupo en la cena. Se culmina estos días con una bonita excursión hasta otro emblemático pico, el Miravalles, que deleitó al grupo con el avistamiento de un numeroso rebaño de cabras montesas y mostrando Juan, una vez más, su afilada puntería con las piedras a estos rumiantes. Y, como broche de oro, en otro emotivo discurso, ya en la cena de despedida, el gran matacán nombra al matacán Patrás miembro de pleno derecho del club. 50 euritos de Vamos a ver. Por expreso deseo de los componentes del Club Matacán, y antes de entrar en detalle, como prolegómeno, hace 4 años ya, o 3, no, o 5, no me acuerdo, tuve el gran honor, que para mí fue un gran honor, hacer matacán de pro a nuestro amigo Imanol. Desde entonces no había habido ningún acontecimiento. ¿Qué pasa? Que todos los años, después de el nefasto papelón que hiciste, me cago en tu madre. El para atrás. Pues hoy ha demostrado, tío, que ha hecho méritos más que suficientes para ser matacán. Que ya se va ya, ¿no? Matacán. Eso comporta, como tú sabes, compromiso también. Claro. Amistad, cariño, respeto y todo lo demás. Y tira para adelante. Y tirar para adelante. Así que yo te ofrezco, bueno, yo, los que estamos aquí presentes, este regalo que te convierte en matacán. Ya. Muchas gracias. Estaba en paz, cansino,
ya por aquí. Muchas gracias, Luis. Me quedo divina, ¿eh? Vale. Vale. ¿Se nota que la han cogido ¿Le damos un aplauso al nuevo o no? Sí, Y la última comparecencia del Club Matacán hasta la fecha fue la vuelta a Riaño y su entorno, con la grata presencia de otro aspirante a Matacán, Fran, que dejó muy buenas sensaciones en todas las excursiones, encarándolas con pasión, aunque no sin pasar grandes apuros en algunas de ellas. Pero ese es el espíritu Matacán, y estamos seguros de que más pronto que tarde también obtendrá su condición plena de Matacán. Para los miembros del club, es un orgullo que se sigan sumando amigos a esta bonita aventura que comenzó hace ya 25 años. Y se estrenó el aspirante Fran en una bonita travesía desde las inmediaciones del puerto de San Glorio hasta Llanaves de la Reina, el cuartel general durante estos días. Una excursión que deparó unas vistas maravillosas hacia los cercanos picos de Europa, aunque también conoció Fran las matacanadas, puesto que una mala decisión, cuando ya atisbaban el pueblo que los acogía, les deparó una bajada de órdago, en la que no en pocas ocasiones nuestros matacanes tuvieron literalmente que arrastrar el culo al suelo si no se querían despeñar. En fin, hay que estar preparado para estos inconvenientes y encararlos como parte de la aventura. Preciosa la travesía que les deparó el segundo día, empezando en el pueblo que los acogía y terminando en la vecina montaña de Riaño, por unos paisajes agrestes y solitarios. Excursión larga que terminó con la alegría y felicidad de saber que Falín se hallaba en el pueblo donde finalizaba la excursión para recogerlos, con el coche presto, entre el deleite y el alborozo generalizado de los miembros del club, puesto que en esta aldea no había bar para consolar a los cansados matacanes con unos botellines tras la dura jornada. Una gran garbanzada final hizo el deleite de los matacanes tras la dura jornada. Para la penúltima jornada, esperaba a los matacanes uno de los picos emblemáticos que rodean al pantano de Riaño, que no es otro que el Gilbo. El acercamiento hasta la base es realmente bello, ofreciendo unas panorámicas espectaculares, aunque la ascensión hasta la cima se hizo durísima para los miembros del club, que fueron llegando, cada uno a su ritmo, desperdigados entre grandes sufrimientos. Las vistas en la cima compensaron con creces tamaño esfuerzo. Y ya el último día se recorrió uno de los valles emblemáticos de la zona, el Valle de Lechada, con una dura ascensión al principio del mismo, pero que los matacanes fueron llevando con dignidad. Y hasta aquí, una mínima representación de las aventuras y desventuras de lo vivido durante estos años por el Club Matacán. Ojalá se pueda seguir disfrutando durante mucho tiempo de esta experiencia única que es ser Matacán, y que nuevos amigos puedan sumarse a esta grata experiencia que mezcla aventura, amor a la naturaleza, superación, compañerismo, gastronomía y, en definitiva, el placer de compartirlo todo con amigos de toda la vida. Hola matacanes, pues nada, felicitaros y deciros que bueno, que muchas felicidades y que he visto evolucionar como lo habéis desde que se empezó todo y bueno, ha sido veros con la ilusión que os ibais todos los junios, finales de junio y cada uno con su historia. En fin, que de anécdotas tenemos un montón de anécdotas, aunque las mujeres no hemos podido ir a estar con vosotros allí, pero bueno, me acuerdo de lo del escudo, de hacer el escudo de los matacanes, que bueno, pues que nos reímos un montón con el escudo que hizo Antonio.
Y bueno, y personalmente pues fui un día a veros allí a casa de Josefina, tenía muchísimas ganas de ver a Josefina cómo era y bueno, llegué allí hubo una tormenta grandísima y en esa tormenta Ana venía con nosotros y en esa tormenta, bueno, el pueblo pues no tenía wifi, no tenían televisión, no tenía nada. Ana le dio un ataque de histeria y empezó a llorar y a decir que bueno, que dónde la habíamos metido, que en qué sitio la habíamos metido. Y bueno, cuando amaneció, eso fue una tarde-noche, cuando amaneció aquello era una preciosidad, mereció la pena ir porque aparte de ellos fueron con nosotros muy, muy atentos y sobre todo con Ana y siempre recordaré a Josefina. Y bueno, y Alcoleta no lo conozco, pero como si lo conociera, así que bueno, espero algún día ir a ver Alcoleta. Bueno, que a ver si yo rompo una lanza por las mujeres, a ver si podemos ir algún día las mujeres con vosotros. Un besito, yo os quiero mucho. Hasta luego. Cane, qué grande soy. Qué orgullo poder decir que estoy con vosotros dentro de este gran grupo. 25 años ya, ¿quién lo diría? Me acuerdo el año pasado que fue mi primera gran experiencia inolvidable en aquella primera subida al Coriscao, que las piernas parecían que se me iban a romper. Al final aguanté y pasé unos días espléndidos con vosotros. Ya solo queda esperar que sigamos juntos muchos años más y que podamos hacer los caminos que podamos, aunque sea con menos pendientes, ¿vale? Y sobre todo que las puestas para abajo sean lo menos posible. Gracias a todos, os quiero mucho, un montón. Desde que empezamos el Matacán, el primer día que nos fuimos, un grupo de gente que nos gustó la montaña, pero que en el fondo lo que nos gustaba era quedar, las cosas como son, ir a excusar la montaña y después la montaña. Sí es verdad que en aquellos años se dio una circunstancia que nos fue enganchando todo el mundo. Lo mismo tuvimos la suerte de animales, que es lo que íbamos a ver al principio. Después ya los animales éramos nosotros. Hemos cambiado un poquito los roles, pero bueno, bien, divertido. Sobre todo, mira, si tuviera que quedarme con anécdotas, tengo dos que son buenísimas, que son las que hacen que merezca la pena el Matacán para cualquiera. La primera sería más lúdica, que sería la bajada de un puerto, que será Antonio el que se acuerde del puerto que fue, pero que los frenos del coche de Juan sufrieron lo que no habían sufrido en los 500.000 kilómetros que tuvo ese coche. No paramos de reírnos en cada curva, nos moríamos de la risa. Fue espectacular. Esos son de los días que unen. Eran entre lo de qué iba a hacer yo con los novios de mis hijas, a un centro de desintoxicación que íbamos a encontrar por ahí por el monte seguramente. De ahí a que no veíamos prácticamente nada, bueno, bien. Y otra anécdota que fue montañera genial, fue una de las pocas veces que íbamos callados en la montaña, una de las pocas veces, que además, curiosamente, Juan se iba primero, lo curioso era que yo iba segundo, y nos saltó, se asustó un medalla de oro, saltó al camino, se encampanó delante nuestra, y los primeros 5 metros para atrás, si nos coge Usain Bolt, lo dejamos atrás seguro, Juan y yo. Sí es verdad que después salimos corriendo adelante a buscar el ciervo, pero el valor lo dejamos demostrado, las cosas como son. A partir de ahí, bueno, el Matacán ha evolucionado, ha sido de montaña, a meterle ya la parte más en la que sí me siento un poquito más culpable líder, que es la de la parte más lúdica, de que es más importante el contacto con los amigos, el estar a gusto, el divertirnos, la satisfacción que le ves a tus amigos cuando vas a recogerlos después de una caminata, eso no tiene precio. Ya todo el mundo por circunstancias vamos haciendo el Matacán A, Matacán B, en fin, nada, la verdad que ha sido una suerte poder contar con un grupo de este tipo y que no falte nunca, ¿no? Que no falte nunca. Gracias a Dios, bueno, tenemos la suerte de
de poder repetirlo todos los años, porque gracias a Dios todo el mundo tenemos gente al lado que nos apoya mucho y que nos permite, que sabe que nos hace felices y que nos permite. En fin, nada, un beso a todos y que sigue siendo un grupo muy selecto, muy abierto, pero muy selecto. Sí nos acordaremos de los centollos, sí nos acordaremos de las subidas, de los montes con la niebla, de las comidas en Josefina, ahora empezaremos en Petit Comité a contar anécdotas y seremos los abuelos cebolletas. Bueno, al final me dieron 2 minutos, creo que me he pasado. Nada, que os quiero mucho. ¿Ya? Buenas tardes, Matacanes. Buenas tardes, Matacanes. Aquí Gran Matacán y Matacán para atrás. Ahora explicaremos por qué. Bueno, pues esto nada, esto era contar un poquito la experiencia, ¿no? De si es Matacán, qué significa para cada uno. Bueno, pues nada, yo creo que el Matacán, lo que es la institución Gran Matacán, empezó hace muchos años en Cazorla, con el Luis, el Tito y yo, los tres. Yo te ruido mucho de un minuto y medio. Y vamos a seguir, que si no me enrollo más, venga, sigue. No, yo por mí diría, a ver, yo he hecho 2 Matacanes. Yo creo que es una experiencia que tiene que vivir el que pueda, todo el mundo, eso el que no lo haga no sabe lo que se pierde. Y bueno, a mí lo que me encantó fue pues, el espíritu de convivencia, ¿no? El compañerismo, la amistad que se crea allí. Y sobre todo, una cosa que me gustó es que, bueno, que esta gente cuando salen a Matacán son muy profesionales porque no toman alcohol, la comida son ensaladitas de allí del terreno y como muchos filetitos de pollo por la noche a la plancha. Qué mariconazo está el patrás este. Pues nada, yo tendría que contar un montón, porque claro, son muchos Matacanes lo que he hecho, no todo lo que hubiera querido. ¿Alguna experiencia así que te acuerdes? No, la experiencia, lo primero que no puedo olvidar a mi amiga Josefina y a su marido y a su gente, que eso fue una vivencia extraordinaria. Yo no la conocí, a la Josefina. Porque la Josefina fue para todo, cariñosa, bueno. Madre. Muy cariñosa. Demasiado. Y nada. Lo que pasa en el Matacán, se queda en el Matacán. Exactamente, lo que haga la mano derecha que no esté para la izquierda. Y nada, anécdota. Bueno, el venado que le saltó al Falín por la cabeza, eso no se me olvidará en mi vida, en Somiedo. Anécdotas miles, lo que pasa es que claro, en tan corto espacio de tiempo, pues no se puede mucho, ¿no? Pero, o bueno, una cosa también para mí emotiva y que no se me olvidará fue el bautizo que le hice al gran Imanol, que no se me olvidará nunca. Desde entonces con Imanol me une una especial amistad. ¿Padrino? Exactamente. Y el Matacán para atrás, que le pegué un día en la cabeza porque es maricón. Digo, cae con la madre que te parió. Precisamente era una de las cosas que iba a contar, de esa experiencia de que el hombre en Matacán, oficial, en este club selecto, eso es para mí un orgullo. Y para cualquiera, vamos. Y lo soy, que de hecho me regalaron esta camiseta, y nada, y lo del patrae, pues nada, pues la primera experiencia que tuve, aguanté hasta el último día, me di cuenta que no tenía bota para ir al campo a alta montaña y me compré una en el Lidl que está al lado de mi casa. Va, y me las compré. Claro, iba sin estrenarla. Entonces cuando llegué allí, la primera ruta bien, la segunda empezaron un poquito como a hacerme daño en los pies y creo que fue la tercera ruta. Tenía ya los pies, vamos, empecé la ruta y a mitad de la ruta no podía, paso que daba, se me clavaban como si fueran cuchillos ahí detrás en el talón, unos sabañones me salieron. Yo no fui a ese. Espeluznante, fue espeluznante. Total, que descubrí que la única manera de poder caminar sin que me doliera tanto fue en vez de bajar para adelante, que echaba el peso, pues para atrás y algo menos me dolía. Es más, yo recuerdo que estuve a punto hasta de llamar al helicóptero para que me fueran a buscar, pero me dio el Tito, estos son 3.000 pavos. Digo, escúchame, pues ya parece que no me duele tanto. Vamos a ir para atrás. Y nada, y para atrás, pues eso, pues me llamaron el para atrás porque creo que me grabaron. Seguramente el Matacán Luis lo sacarán en alguna foto. Y bueno, eso yo creo que tampoco más... Bueno, yo ya resumiendo, porque no tenemos mucho tiempo también. No, también se me repartieron las botas el último día. Ah, sí. Y gracias al Matacán Imanol, que parecía más hippie en vez de Imanol, sacó de la mochila unas bridas, ¿te acuerdas? Y me amarró ahí las botas para que pudiera continuar la marcha porque me veía ya descalzo para... Sí, que es verdad, sí. Bueno, no ha pasado de todo, pero bueno, en definitiva, que es
espectacular. Matacán, una experiencia única. Única y además... Y yo volveré a hacer otro Matacán. Y además, seguro. y yo espero también volver cuando ya se me curen los meniscos y todos los líos que tengo. No, si no te caes con el Falín. Con el Falín. Que eso, es muy peligroso. Que también me acuerdo que el Falín, cuando me pasó los pies, se solidarizó conmigo. Claro. Y me hizo una terapia después al día siguiente, que fue una terapia gastronómica por ir por los pueblos. Y no vean cómo nos pusimos los dos, ¿vale? Digo, uy, menos mal que me ha pasado de los pies, y no, esto me lo pierdo. Y el Matacán Falín ahí me ayudó. Pues nada, el resumen es eso, que es un grupo de amigos, más antes que nada, amigos. Una familia y que nos apreciamos todos mucho. No los voy a citar a todos porque es imposible, pero bueno. Venga, que nada, listo. Un fuerte abrazo, que lo paséis bien este año, en el próximo Matacán. Comiendo y bebiendo. Venga. Saludos a todos. Hasta luego. Muy buenas, Matacanes. ¿Qué tal? Voy a ser muy breve. Simplemente decir que para mí es un orgullo enorme participar de esta aventura que es el Club Matacán, que hemos sabido mantener a lo largo de los años, sea cuales sean las vicisitudes personales de cada cual, y estoy seguro que en la mayoría de los casos siempre es una fecha marcada en rojo en el calendario. Da igual la situación que tengamos, por la que pasemos, pero sabemos que a finales de junio o algún año lo hemos pasado a septiembre, pero bueno, siempre la semanita, casi semana del Club Matacán siempre va a estar ahí. Y nada, me alegro además que ese veneno se lo hayamos podido inculcar a nuevas generaciones de matacanes, que ojalá esto no se acabe nunca, que todo el mundo comprenda el espíritu, el compañerismo que nos lleva a hacer estas cosas. Hay momentos excelentes, buenos, malos, porque la montaña es exigente, cada uno muchas veces pues va a lo suyo, pero compensa extraordinariamente. Así que nada, que ojalá podamos seguir todavía matacaneando unos cuantos años más. ¡Viva el Club Matacán!